esto es tremenda basura lo que me está tocando vivir, pero me ha tocado vivirlo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para no solamente superar estos, crecer como persona, aprender de esto para que no me vuelva a pasar nunca más en la vida? Yo no quiero que alguien diga, es que como eres rubia y eres modelo, pues no puedes escribir un buen libro. Sí que puedo. Claro que puedo. La vida es perfecta. Lo que pasa es que los que no somos perfectos somos nosotros, la forma en la que la vemos. ¿Quién eres cuando te quitas todas las etiquetas? Cuando dejas de ser la modelo, la que todos miran, la esposa de, y empiezas a verte desde adentro. Bienvenidos a En Defensa Propia. Miren, hoy me siento a conversar con Águeda López. Ella es modelo, presentadora, madre y también, aunque a veces la hayan definido solo así, esposa del cantante Luis Fonsi. Pero hoy no hablamos de sus roles como esposa ni de su carrera como modelo. Hoy hablamos de su búsqueda de identidad. Un camino que comenzó hace unos años a través del encuentro con la espiritualidad y que continúa hoy en día cuando recién publica su primera novela, La niña que siempre miraba el sol. Allí Águeda abre su corazón para hablar de su infancia, de lo que dolió, de lo que se guardó durante años y de lo que la fue moldeando hasta llegar a ser la mujer que es hoy. Y aunque nunca le ha gustado llamar la atención o ser el centro de atención, esta vez sí alza la voz. Para aquellos que les toque pasar por experiencias parecidas a la que ella vivió, no permitan que nadie apague la luz que enciende sus sueños. Hablamos de cómo después de años viviendo bajo etiquetas impuestas por la vida o los medios y las expectativas de los demás, Águeda decidió tomar el control de su narrativa y contar su historia en sus propios términos. Hablamos también de cómo escribir este libro le ayudó a reconciliarse con partes suyas que no había querido mirar y de cómo su encuentro con la espiritualidad cambió la forma en la que entiende la vida, ya no como algo que hay que controlar, sino como una experiencia que cuando estás realmente conectada contigo, puedes fluir contigo, no ir en tu contra. Antes de empezar esta conversación, te quiero invitar a las presentaciones de Puras Cosas Maravillosas, esta obra de teatro donde juntos aprendemos a poner el foco a esas cosas simples y sencillas para darnos cuenta que tu vida, mi vida, realmente es maravillosa. Lo que pasa es que a veces no podemos darnos cuenta porque estamos pensando en tantos problemas y cosas que tenemos que resolver que no las podemos ver. Fíjate que este mes de junio estaré el 28 en Vancouver y el 29 de junio en Calgary. En julio nos vemos en Guatemala y Boston. En agosto le toca el turno a Charlotte y en octubre no puedo de la emoción que voy a estar finalmente en Chile presentándome con varias funciones desde el 1 hasta el 5 de octubre. Así que si estás en alguna de estas ciudades, conoces a alguien, pues regálense un momento para relajarse y también para reflexionar. Les prometo que saldrán con una nueva manera de ver la vida. Así que, bueno, los tickets los consiguen en ericadelavega.com, todos los tickets de todas las funciones. Bueno, ahora sí, los dejo con Águeda López en una conversación íntima, honesta y valiente sobre sanar, soltar y definirse desde otro lugar. Y también aceptar que para ver el sol, primero hay que haber caminado por la sombra. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Las opiniones expresadas por las invitadas en Defensa Propia son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Este es un espacio de conversación donde exploramos diferentes perspectivas y herramientas para el crecimiento y desarrollo personal. La intención es que a través de estas conversaciones puedas descubrir el universo de caminos que existe para autoexplorarte, reconocerte y reinventarte, porque no hay una sola manera de hacerlo, cada quien encuentra la suya. El contenido compartido aquí no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento profesional en ninguna área médica, psicológica o de cualquier otra índole. Así que te invito a buscar el apoyo adecuado si necesitas ayuda profesional. Bienvenida Águeda López en Defensa Propia. Gracias por tenerme aquí, estoy súper emocionada. Ay, qué bueno tenerte por acá, Águeda, porque además que si hay alguien que sabe qué es esto de guiar su vida a través de etiquetas, eres tú. Y es un tema que pudiera hablar contigo, sé que es largo y extenso, porque esta búsqueda de identidad que pasamos por tantas etapas, yo dije, Águeda es perfecta para hablar, porque primero eres inmigrante. Total. Viniste de tu país a España. Después viviste como procesos de tu vida adulta fuera de tu país, como de tus raíces, de lo que conocías. Uh-huh. Te casaste, ahí también hay una búsqueda de identidad. Te hiciste mamá, ahí también hay una búsqueda de identidad, ¿no? Porque lo digo por mí, por las historias que he escuchado. Cada vez que pasan eventos como estos en la vida de las mujeres, muere un poquito de uno para que nazca
otra parte de nosotros, ¿no? Y florezca. Tiene que ser. Sí. Entonces me preguntaba, ¿cómo ha sido para ti esa búsqueda de identidad? ¿Has sido consciente, Águeda, o llegó en un momento de tu vida que dijiste, esto es lo que estoy haciendo, o esto es lo que tengo que ir a buscar? Mira, para mí fue muy radical. No sé si... no sé cómo definirlo, no sé si decirte siempre estaba buscando mi identidad, porque no es así. Uno se siente cómoda en sus zapatos y piensa que es lo normal, estás en tu zona de confort. Pero para mí el gran cambio en mi vida sucede cuando encuentro la espiritualidad. Yo estaba pasando por un momento complicado y me desperté un día y decidí iniciar mi búsqueda espiritual, y eso me ha guiado por el camino en el que estoy hoy. Y aquí entre tú y yo te puedo decir, hay pocos momentos, o ha habido muy pocos momentos en mi vida que no me he querido cambiar por nadie, porque siempre una dice, ay, si yo fuese como esta persona o fuese como la otra, o siempre tardas quieres como no competir, pero siempre quieres como ser como los demás, no como tú misma. Claro, ¿no? Y sobre todo en este mundo de redes sociales, que le ves un pedacito de la vida de una persona y dices, quiero que toda mi vida sea como ese pedacito. Totalmente. ¿No? Pues estoy en un momento de mi vida que no me cambio por nadie. Estoy muy tranquila, muy feliz, como te dije, en mis zapatos. Sí. Creo que he encontrado mi camino, creo que me siento en paz, y eso es lo más importante al final. ¿Y siempre fue así? ¿Esa paz siempre la sentiste? No, para nada. Yo creo que eso es algo que se trabaja. Al contrario, te diría que siempre, las mujeres tenemos inseguridades, tenemos malos días, tenemos frustraciones, sobre todo, por ejemplo, yo soy modelo. Llega un momento, a una edad, que dices, bueno, Dios mío, se me acabó la carrera y no he hecho nada de lo que quería hacer, ¿no? Exacto, se acabó, no hay más nada, finito, no hay más nada. No hay más nada para mí aquí, ahora qué voy a hacer de mi vida. Sí. Pero te digo, trabajando en mi espiritualidad, estudiando mucho, encontré el camino que me está dando, que me da paz, que me da felicidad, que me siento completa, me siento realizada y siento que estoy como bien encaminada. Y ese encontronazo, digamos, ese encuentro bonito con la espiritualidad, fue con el Kabbalah, ¿no? Sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Por qué te sentiste tan cómoda ahí? Me sentí cómoda porque obviamente todo el mundo tiene su espiritualidad. No hablo de religión. Kabbalah no es religión, es espiritualidad. Okay. Y todo el mundo cree en sus cosas, cree en sus... cree en Dios o no cree, o cree en sus, no sé, en sus amuletos o no cree, da igual. Lo que me gustó de Kabbalah, que me sentí muy identificada, es que es muy práctico. Kabbalah te da unas leyes, por ejemplo, la causa y el efecto. Si tú haces esto, te va a ir así. Si esto es de esta forma, lo que va a pasar es que va a ir de esta forma. Entonces, te da unas leyes que son espirituales, pero son leyes prácticas para vivir tu vida. Te enseña a, ¿cómo te diría?, a confiar en el proceso. Nosotros, los seres humanos, nos pasamos la vida peleando con ella. Siempre lo digo. Siempre, sí, es como, sí. No estoy contenta con mi cuerpo y entonces tengo que ir al gym y odio ir al gym y entonces tengo que hacer dieta y odio la dieta y entonces mi marido no está de acuerdo con esto, entonces ahora odio a mi marido, ¿sí me entiendes? O sea, siempre estamos peleando con algo. Una de las cosas más importantes que Kabbalah me enseñó es abrazar el proceso. Si esta situación está en mi vida, es para hacerme crecer, es para hacerme bien a mí. No está para hacerme sufrir porque Dios hace así y quiere jugar conmigo. Lo que pasa es que tenemos esa creencia, Águeda, tan marcada en nuestro cerebro que sí, la vida viene a retarnos para que haya sacrificio, porque si no hay sacrificio no aprendemos, porque si no hay esfuerzo, porque si no hay dolor, ¿cómo vamos a aprender? Y bueno, eso fue lo que aprendimos, ¿no? Y es muy difícil como que salir de esa historia, salir de esa narrativa y empezar a decirte, no, la vida está hecha para que te acompañe y vaya contigo creando y que seas feliz. ¿Por qué no puede ser diferente? La vida es perfecta. Lo que pasa es que los que no somos perfectos somos nosotros, la forma en la que la vemos. Esa es mi opinión personal. Obviamente cada uno tiene la suya. Sí. Yo no digo que digamos, uff, qué bien, qué momento tan difícil me ha tocado vivir. Claro. Pero si digo, si esto está en mi camino, ¿qué me tiene que enseñar? ¿Qué tengo que aprender de esto? No puedo reaccionar a él con resistencia. Tengo que reaccionar pensando, voy a aprender de esto, voy a ver qué es lo que viene a enseñarme. Y no te digo que no haya momentos difíciles porque
efectivamente de los momentos que más creces son los momentos más complicados en la Bueno, vida. son los momentos en donde tienes que aplicar lo que vas aprendiendo, ¿no? Exactamente. Y si no has aprendido nada, pues te vas a sentir en un vacío y eso te va a llevar a otra acción. Totalmente. O sea, o te va a llevar a otro lugar, ¿no? Sí, malas decisiones, más radical o más extremista, incluso adicciones, ¿no? La gente, nosotros buscamos a veces consuelo donde no es, ¿no? Buscamos esa, como digo yo, esa curita que nos tape la herida, pero no es ahí. Y a veces nos equivocamos, claro. Sí, sí, hay que hacer el trabajo, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que o no sabemos cómo, o no estamos dispuestos a ver cosas de nosotros que no queremos ver, ¿no? Eso es otra. Yo, por ejemplo, con estas herramientas que esta espiritualidad milenaria me da, yo sé lo que tengo que hacer en teoría, pero hay veces que me cuesta, hay días que es más difícil que otros días, ¿sí me entiendes? Hay momentos en que no puedo ver nada, que estoy totalmente en la oscuridad. Somos humanos, no somos perfectos, venimos a este mundo como a, ¿sabes? Como a desarrollarnos y a crecer, pero perfectos obviamente no somos. Sí. Tú sabes, Águeda, que escuchándote todo me hace sentido, entiendo, porque al final todos estos maestros espirituales y también prácticas, religiones, todas esas herramientas que están a nuestra disposición, al final es lo mismo. O sea, quiero decir, conocerte a ti mismo, a vivir en aceptación y neutralidad, hacer el bien, aprender, no hacer el daño al otro, ¿sabes? Digamos que, y es esto de conectar con nosotros mismos, descubrirnos y ser auténticos con quienes somos y que no sean las etiquetas que nos definan ni el cuerpo. Sin embargo, es tan difícil recordarlo. O sea, sí, el día a día está hecho como para que esa misión se nos olvide. Sí, el día a día está hecho de retos diarios. Sí. Todos los días hay algo en lo que tienes que mejorar, lo que tienes que aprender. Y hay muchos que se nos pasan y no te das cuenta y peleas con el coche de al lado porque no te dejó pasar la línea, ese tipo de cosas. ¿Qué te reta a ti diariamente? O sea, ¿qué puede ser algo que te rete, que dices, esto es lo que yo tengo que trabajar en mí misma? Sabes que yo siempre, mi gran problema en la vida, por el que me ha limitado mucho en mi crecimiento profesional y demás, es que siempre me ha importado mucho lo que la gente decía de mí. Porque yo siempre, obviamente, a mí nunca me gusta exponerme, no me gusta que la gente tenga absolutamente nada que decir de mí. Pero si van a decir algo, pues me gustaría que fuera bonito, ¿verdad? Como a todo el mundo. Pero he aprendido a no tomarme absolutamente nada personal. Y tú sabes que vivimos en un mundo de redes sociales que es muy fácil llegar a ti. De repente alguien deja un mensaje y de repente tengo un día complicado, ¿sabes? Y de repente tengo a mi niño con fiebre o, ¿sabes? O algo, tengo algún problema con mi mamá que está en España, lo que sea. Y ese día me da un poquito más. Y entonces yo misma me enojo conmigo misma y digo, come on, Águeda. A estas alturas de la vida, ¿sabes? No se puede. Entonces he aprendido a no tomarme nada personal, absolutamente nada personal. Entendí, por fin, hace unos años, que lo que la gente opina o dice de alguien, bueno o malo, no necesariamente malo siempre, también bueno, tiene que ver con lo que esa persona lleva dentro. Sí. Porque eso es lo que la persona ve. No tiene absolutamente nada que ver conmigo. Mi tarea en este mundo es lo que tú dijiste, aceptación, pelear por mis sueños, dejar huellas bonitas a los demás. Yo no puedo controlar lo que los demás digan o piensen de mí. Sí. Y no es problema mío, ¿sabes? A veces recibo comentarios ofensivos, pero a veces también recibo muchísimo cariño de gente que no me conoce. Y digo, wow, qué bonito que me dan ese cariño sin conocerme, pues tampoco me conocen. Entonces eso me dice, esta persona de repente tiene cariño en su vida, esa persona sabe ver cosas bonitas. La luz demás en el otro y se ve su propia luz también. Exactamente. Sí, bueno, y sobre todo es un doble reto para ti, porque si no te gusta estar en el foco, si no te gusta estar llamando la atención, pues la vida te llevó a estar ahí, ¿no? Entonces sí, es como... Sí. Por eso te digo, al final, los grandes retos de la vida es esos a los que te resistes más. A ver, a mí me encantaba tomarme fotos, y soy modelo y salir a una pasarela, pero cuando ya termino mi trabajo, a mí me gusta estar en sweatpants en mi casa y no me gusta que la gente, no me gusta dar que hablar, ¿sabes? Entonces decidí que de repente pues era momento de exponerse un poquito y contar, por ejemplo, en el libro, contar la historia de mi vida, que de repente no es
perfecta como la gente podría imaginar, ¿sí me Sí. entiendes? Y es algo que siempre he guardado en mi corazón y no se lo he contado a nadie y nunca... Nadie sabe el 90% de lo que hay escrito en el libro. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a salir de mi zona de confort y voy a ser valiente y me voy a enfrentar a esos miedos, que es exponerme y la gente y hablar puede, desde tu sí, verdad, ¿no? y la gente puede opinar para bien o para mal, eso es su opinión. Pero Sí. yo estoy haciendo esto por mí, estoy haciendo esto por tantos niños o tantos adultos que tienen sueños que dejaron a medias, que no pueden cumplir o que no quisieron cumplir o que no tuvieron la oportunidad de pelear, para decirles, nunca es tarde, ¿sabes? Sí. Siempre se puede salir del momento oscuro en el que estás y Pero es salir eso, adelante. además el título llama mucho la atención porque es la niña que siempre miraba el sol. Pues esa niña tuvo que haber visto mucha sombra, ¿no? Para estar buscando el sol. Es parte de la vida, es que es parte de la vida. La niña que siempre se miraba el sol, yo le puse ese título al final porque yo me acuerdo que yo hablaba mucho los atardeceres. Cuando el sunset, el sol cae, en España, en el sur de España, donde soy yo, Andalucía, el sol es como del tamaño del mundo, amarillo, ¿sabes? Gigante. Y yo me acuerdo que yo vivía en una finca rural y yo me sentaba ahí rodeada de animalitos y demás, y yo miraba al horizonte, veía el sol caer y yo ahí hablaba con Dios y yo creo que Dios me escuchó. Pero sí, definitivamente, para querer buscar la luz es porque no estás en un lugar totalmente cómodo para ti. Sí, bueno, al final esa incomodidad es lo que nos hace movernos. Totalmente. Y este impulso tuyo de, bueno, voy a escribir un libro, voy a hacer... Yo lo que creo, Águeda, es que después que hiciste tu trabajo interno, entendiste, aceptaste y dejaste ese bagaje y ese peso en el camino por allá atrás, yo me imagino que ahí es que hay una disposición para abrirte, para poder escribir parte de tu historia, porque entiendo que el libro no es autobiográfico, pero sí está basado como en ciertas partes de tu vida. Totalmente. Yo no sé si sané del todo antes del libro, o sinceramente el libro me ayuda a sanar del todo. Sí, es que la escritura es... Porque si hay cosas que yo lo he comentado con mis amigos cercanos, con mi esposo, hay cosas que yo escribí que pensé que no me habían dolido tanto, ¿sabes? Y que eran tonterías, y al escribirlas y leerlas en voz alta me di cuenta que no solamente me habían dolido, me seguían doliendo. Yo no, a día de hoy. Y mil cosas así. Te puedo decir que la última corrección del libro, que fue hace como 3 meses, no más, todavía estaba leyéndolo de pies a cabeza y todavía estaba llorando. ¿Qué parte te hace llorar, Águeda? Que tú dices, pobre niña, lo que tuvo que vivir, porque eso nos pasa, ¿no? Sí, tú sabes que me hace llorar que como tengo hijos, claro. No quiero que mis hijos pasen por eso, you know? No quiero que mis hijos pasen por un bullying, no quiero que tengan sueños y que la gente alrededor le diga, no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Sí. Creo que eso es lo que más me dolía porque no tengo tengo cero rencor, al contrario, o sea, también te digo, todo esto que me pasó fue lo que me hizo seguir o pelear por mis sueños, porque si yo me hubiera sentido muy cómoda en mi casa, en mi pueblito y muy amada y muy querida, pues no hubiera tenido la necesidad de buscar mi camino por otro lado, ¿sabes? Esa incomodidad fue la que me hizo moverme, ir tras mis sueños. Pero definitivamente lo que pienso que me conecta con la niña que yo era cuando era pequeña, obviamente, es el tener unos hijos y ver, ¿sabes? Verlos, mirarlos y saber lo que me dolía a mí y preocuparme por ellos y decir, Dios mío, que nadie le está haciendo sentir mal, y, ¿sabes? Eso es lo que me conecta de nuevo a la niña de 8 años que empieza la novela. Y eso del bullying es increíble, sí. Lo vieja que es esa práctica, ¿verdad? Lo que pasa es que antes no tenía nombre. No tenía nombre, claro. No sabíamos cómo mencionarlo, cómo señalarlo y cómo poder hacer un reclamo, ¿no? Eran cosas de niños, ¿no? Son bromas, son juegos, no pasa nada. Ay, tú tan sensible, y pues cada uno es como es, y sí, soy sensible y no me gusta que me insulten ni que me molesten, y no. Y las cosas que vienen después de eso, Águeda, que es lo que tienes que sacrificar de ti misma para poder encajar y pertenecer a un grupo. Y ahí es donde uno se apaga completamente. Porque si eso lo llevas a tu vida adulta, entonces llega un momento en que no te reconoces. No, obviamente llegas un momento en que te suprimes completamente para complacer. Exacto. O para
llenar las expectativas que los demás tienen de ti. Exacto. Y eso es justo lo que no quieres. Claro. Y eso guió por un tiempo tu vida. No tanto. Yo nunca encajé. Yo me daba cuenta que no encajaba y estaba cero preocupada por eso. Fíjate, yo no... Ay, ¿en serio? No quería, en realidad no quería encajar ahí. No quería encajar ahí. Mis sueños no eran los que todo el mundo tenía. Mis sueños me iban a llevar por otro lado. Y no quería estar ahí. Y no más encajaba. bien, ¿qué te hizo? ¿Aislarte? Sí. Eso es la cosa, ¿no? Sí. Que pasas una infancia... Sola. Yo me metía, yo llegaba de la escuela, me metía en mi cuarto, escuchaba mi música, leía, pintaba, siempre, pero tranquila y en paz. Y yo digo que desde ahí empecé como a construir, ¿sabes? Como a construir mis sueños, a construir mi vida del futuro. Pero sí, al menos nunca traté de encajar, no me importó esa parte, pero sí te admito que pienso que parte de lo que me afectaban a mí las críticas al principio viene mucho de eso, ¿sabes? De repente de un trauma que yo tuve infantil. Eso es trauma. De cómo la gente o los niños, ¿sabes? Me insultaban y entonces fue como revivirlo de nuevo. Y entiendo, lo que no sanas, lo repites. Sí. Y lo que no aprendes, te va a tocar volver a pasar por ello. Entonces dije, bueno, that's it. Hay que aprender. Tú sabes que hace poco fui a ver a este médico muy conocido que se llama Gabor Maté. ¿Te suena? De repente si lo ves, él siempre tiene como una cara así triste, es húngaro, vive en Canadá y vino a Miami a dar una charla. Él es experto en trauma. Okay. ¿No? Y pude entender un poco más lo que es el trauma, porque ¿qué cree uno? Que el trauma es algo que te pasó en tu infancia y te marcó para siempre. Pero lo que explica es que el trauma es algo que te pasa repetidas veces, puede ser, y es qué pasó en ti cuando eso pasó. Claro. ¿No? Y eso te marca para siempre porque te marca en tu manera de relacionarte o, por ejemplo, en la búsqueda de amor, de aceptación. Entonces, cada vez que tú vas a relacionarte, lo vas a buscar desde esa herida. No, a mí me voló la cabeza. Sí, y eso que estás diciendo a mí me hizo recordar también, yo también me hicieron bullying en el colegio y era imposible pertenecer porque no había ni siquiera espacio como para meterse, ¿no? Claro. Y yo después dije, esto tiene que ver como yo me relaciono con mis amistades, pero muy silenciosamente. O sea, yo por un tiempo como que le huía a las amistades femeninas, pero no porque tenía yo como una respuesta sobre eso, sino que me fui para atrás y dije, claro, es de esto que fueron tan rudas conmigo de pequeñas, que algo en mí hacía que, tú sabes, las apartara. Y pensaba yo que las apartaba porque, bueno, no nos llevamos bien, yo tenía una manera de ser y qué sé yo, cualquier cosa que uno buscara sentido. Sí, pero eso ¿No te hace sentido me eso? hace mucho sentido porque a mí me pasa de forma diferente. Por ejemplo, cuando a mí me pasaba esto en la escuela, yo no sabía lo que era, por ejemplo, Madrid. Pero yo oía Madrid, la capital de España, no sé cuánto. Yo vivía muy al sur de España, muy lejos de Madrid. Entonces yo siempre decía, pues cuando yo esté en Madrid, porque Madrid, y yo me imaginaba Madrid, la ciudad de mis sueños y no sé cuánto más. Cuando yo llego a Miami, que me quedo en Miami, y empiezo a tener pues mis momentos de crisis, de dónde estoy parada, de qué voy a hacer. Porque viniste a tratar de hacer tu carrera. De hacer mi carrera de modelo, yo decía, me voy para Madrid. Porque es mi ciudad de escape, es como mi lugar de paz, mi zona de confort. Y yo decía, no puedo irme para Madrid, serían pasos para atrás, pero es que me quiero ir para Madrid. Entonces te entiendo perfecto porque es como un sistema de defensa. Tu mente dice, esto no te gusta, vete para Madrid. Claro. Porque yo pensaba siempre Estabas en Madrid. reprogramada para eso. Estaba reprogramada para decir, me voy a esta ciudad. Pero lo que es importante, conocerse. Yeah. Eso es cuando te dicen, no, que uno se tiene que conocer y todo el mundo es como que ya, Erika, yo me conozco, deja ya. Pero no es así. Pero no es así, al final es... Mira, es que yo siento que uno está programado, Águeda, con unos cables tan pequeñitos y no de colores de estos azul, rojo, no. como aquellos que cortan la bomba y no explota, sino que no tienen colores y es muy difícil identificarlos. Muy difícil. Y no solamente porque hablas de la infancia, que de repente nos tocó vivir una situación muy desagradable como el bullying. Sí. Lo que nos pasó ayer nos está reprogramando para de repente las decisiones que vamos a tomar pasado mañana. Sí. Y no nos damos cuenta. ¿Sí me entiendes? Si de repente yo tengo una relación con una amiga y esa amiga me dice algo y me hiere y
ya ahí está dejando como un huequito Sí, si o no lo una resuelves, cicatriz, sí. ¿sí me entiendes? Que depende de cómo yo lo afronte, ¿me va a seguir afectando o no? Sí. Si yo la afronto de forma proactiva y digo, bueno, voy a hablar con ella, voy a hacer esto y de repente, se puede sanar ahí. Pero si no la afrontas y dices, ay, bueno, no la voy a llamar más, ya me hablará, que la semana que viene nos vemos y como si no pasara nada, Sí. eso se queda ahí, eso no sana. Sí, totalmente. Si uno no lo afronta, si uno no... Ahí también este doctor presentó casos de mujeres, porque las mujeres somos más propensas a enfermarnos y a desarrollar enfermedades autoinmunes, porque siempre ponemos las necesidades de otros primero que la de nosotras mismas. Entonces, ese silencio, lo que se calla, lo que duele, pero no se dice, eso se queda interno en el cuerpo y eso tiende a desarrollarse en enfermedades. Entonces, bueno, este es el llamado a las mujeres a que salgamos, a que busquen, como bien tú lo hiciste, tu herramienta de espiritualidad, de hablar a través, así sea, de un libro, un diario, un diario, de una canción, de hacer terapia, de hablar con la persona que te hizo daño. A veces es difícil porque obviamente hay niveles de daño y de dolor, ¿sabes? De repente alguien te hace un daño de esos horribles que a pero veces... ¿Eso lo intentaste con esta gente pequeñita? Nunca, pero ¿sabes qué? Porque me fui. Claro. ¿A qué edad te fuiste de España? A los 15. ¿Y te fuiste ya? A los 15 de mi pueblo. Me fui a Toledo a vivir, luego de Toledo a Madrid y luego de Madrid me fui a México. ¿Y todo esto sola? O sea, ¿cómo...? Bueno, a Toledo me fui con mis padres, obviamente, pero ya a Madrid empecé la universidad y ya me fui sola. Mira, yo no sé si a ti te ha pasado, pero hace unos meses yo pensé que ya yo no necesitaba más terapia psicológica. Digamos que ya venía con unos meses donde me sentía tranquila, donde sentía que ya yo había hecho el trabajo, que ya me sabía las herramientas, que ya estaba lista para seguir sola en la vida. Pero bueno, la vida, con su manera tan particular de moverse, me sorprendió. Y ahí estaba yo otra vez, con el corazón apretado, con la mente llena de preguntas. Así que tomé el teléfono y le escribí a mi psicólogo: hola, estoy aquí otra vez, necesito que me ayudes a mirar esto desde otro lugar. Y te juro que con solo decirlo sentí alivio, porque la terapia no es solo para los momentos de crisis, es también ese espacio seguro que vas creando donde puedes sentir lo que sea sin juicios, donde alguien te ayuda a entender por qué te duelen las cosas o cómo vivirlo mejor y sobre todo cómo volver a encontrarte contigo misma cuando todo parece moverse. Por eso yo te quiero recomendar Opción Yo, porque allí en esa plataforma puedes encontrar acompañamiento terapéutico desde cualquier parte del mundo, porque lo haces online, a través de videollamadas y con profesionales que te guían con empatía y con claridad. Así que si lo has estado pensando, quizás este sea el momento. No tienes que tenerlo todo claro ni tener todas las respuestas, solo necesitas ganas de ver las cosas desde una nueva mirada. Así que te dejo el enlace en la descripción del episodio. Con solo darle clic, conectas inmediatamente con una consultora de bienestar de Opción Yo y créeme que cuando comiences ese camino terapéutico, de lo único que te vas a arrepentir es de no haber comenzado antes. ¿Y en la universidad comenzaste como tu carrera de modelo? O sea, ¿qué fue lo que te llevó fuera de España? Yo participé en Miss España. Okay. Entonces ahí ya como empecé como a trabajar con agencias en Madrid. Y ahí empecé y la verdad es que curiosamente, por ejemplo, quizás por lo que tú dices de los traumas, regresando al tema, mis mejores amigas no las hice en la universidad. Mi mejor amiga, que es hasta el día de hoy mi hermana, la conocí fuera de la universidad. Ah, y grande. Sí, empecé a estudiar con 18 años. Mira tú. Y yo iba a la universidad y tenía como 2 o 3 muchachitas como que me pasaban apuntes cuando no podía ir, yo a ellas, tú sabes, así como una relación cordial. Pero mi amiga del alma siempre la hice fuera de la universidad. Fíjate, sí. Qué curioso, ¿no? Sí. Y ya grande, porque ¿qué te dicen? Desde pequeño tienes que hacer tus amigas, esa gente que crece junto a sus amigas y claro, te comparas y es un sufrimiento. No tengo ninguna amiga de la niñez. Imagínate. Tengo conocidos, claro, obviamente, y muchas veces me escriben y yo les contesto con muchísimo amor, y me escriben con muchísimo amor. Pero realmente amigas íntimas desde la niñez, yo no tengo ninguna. Y eso está en el libro, Águeda. Tú sí. te pusiste valiente y hablaste de eso ahí. Me puse valiente con varias cosas que sinceramente a veces digo wow, pero yo creo que me ayudó mucho escribir la novela en tercera persona.
Sí, porque eso sí ayuda. la sí. conté como narradora, Claro. básicamente. Describí sentimientos, describí dolores, describí felicidades, si me entiendes, en tercera persona, tratando de verlo un poquito desde fuera. Sí. Y eso me ayudó mucho a sacarlo, a sacar todas cosas que no, ya te digo, no había contado a nadie y que ojalá quien lo lea le sirva de algo. Sí. En esa última lectura, esa misma última corrección que hiciste, ¿te habían ganas en algún punto de decir, mejor esto no? ¿Sabes que no? Ya la última corrección ya estaba enamorada de la novela. Sí hubo momentos cuando releía los capítulos que decía, tengo que suavizar un poco esto, porque está un poquito crudo. O sabes que mejor omito esto. Por ejemplo, yo en la novela traté de cambiar todos los nombres, pero conservar la primera letra de cada nombre de la persona real. Muy bien. Porque no quiero, ¿sí me entiendes? Yo soy Sí. súper privada. Imagino que estas personas que estuvieron en mi vida de alguna forma o pasaron por mi vida de alguna forma son personas muy privadas y obviamente no quiero exponerlas a ellas porque no es su problema. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. pero No, y eran niños también. sí, ¿no? hay niños y obviamente y adultos a lo largo de la novela, pero también me ayudó mucho eso. Desvinculé un poco la persona del personaje, Sí. ¿sí me entiendes? O sea, traté objetivamente de describir, obviamente hay sentimientos porque soy yo, Claro. pero Águeda. traté de hacerlo lo más objetivo posible porque quiero que la gente cuando lo lea se identifique. No quiero que piense en Águeda, ¿sabes? Quiero que lea una novela y que les deje un mensaje y que ojalá se identifiquen con el mensaje y demás. Águeda, si este libro hace que alguien de esa época se comunique contigo a pedir una disculpa, ¿te lo has pasado por la cabeza? No me lo pasó por la cabeza, la verdad. Si lo hacen, es increíble. Yo no creo que la paz de uno tenga que ver con las disculpas de los demás. Totalmente que no. Entonces, sinceramente no hace falta que lo hagan. Ya te digo, yo escribí el libro desde cero resentimiento. Al contrario, de verdad que sé que todo lo que yo pasé en esa época me sirvió como de maestro, ¿sabes? Sí, te impulsó. Aprendí mucho. Y de verdad no soy una persona que tiene cero expectativas de nada en la vida, entonces no espero que nadie me llame para pedirme una disculpa, pero tampoco la necesito, ¿sabes? Yo ya sané, y si llega se recibe, me imagino. y si llega ¿no? se Con el recibo con corazón mucho abierto. amor, porque a lo mejor Sí. le está ayudando a esa persona Obvio. a sanar algo que ella tiene que sanar, you know? Sí, y eso ayuda a que no se repitan en la vida de otros. Yeah. Qué interesante. Gracias. La verdad, es un tema que sí, que sabemos que existe, que se habla, pero uno ya está tan grande que uno no se pone a hablar de esas cosas, pero cuando hablas ves que ahí hay un mundo, un inframundo, mejor dicho. Sí. Que bueno, que te trae mucha información de ti misma. Y ahora, bueno, sumaste como, yo digo, una nueva etiqueta a tu vida, porque así vamos, ¿no? Acumulando etiquetas. Sí, tú sabes que yo odio las etiquetas. Claro. Las odio con todo mi corazón. Uh-huh. Y porque me parece que las etiquetas son límites que te pone la gente, claro. ¿sabes? Si eres modelo, pues no puedes ser escritora. Y si eres mamá, entonces no puedes ser bueno, y ser la esposa una mujer, de Fonsi, sí, por entonces, favor, Águeda, me imagino que has estado contigo hace muchos años. Sí, pero fíjate, eso no me molesta. Yo me siento súper orgullosa de mi marido y súper proud y estoy feliz de pasar mi vida al lado de él y es un halago. Muy bien. Pero sí me molesta porque con cada etiqueta hay una limitación, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, yo no tengo límites, yo soy un ser humano que si quiero hacer algo y trabajo lo suficientemente duro para conseguirlo, lo voy a conseguir. Sí. Entonces, esa es mi mentalidad. Yo no quiero que alguien diga, es que como eres rubia y eres modelo, pues no puedes escribir un buen libro. Sí que puedo. Claro que puedo. Y como eres mamá, pues no puedes ser... No tienes tiempo para otra cosa. Y no puedes ser una mujer tan sexy porque eres mamá. Uh-huh. ¿Por qué? Uh-huh. Soy una mujer también. Las mujeres somos coquetas, somos sexys, sensuales. O sea, ¿por qué tenemos también que limitarnos y no ser así porque tenemos hijos? Uh-huh. No digo ser vulgar, ¿ok? No digo ser, pues, aquí entre comillas, no sé, una mujer bien loca que le gusta salir todos los días de fiesta. No hablo uh-huh. de eso. Pero ¿por qué me tengo que vestir de cierta forma?
porque tenga 2 hijos. A mis hijos les encanta que como me he visto, ¿sí me entiendes? Claro. Son muchas cosas así. Si tienes tanta edad, pues ya no puedes ser modelo. ¿Por qué yo no puedo ser modelo? A mí me siguen pagando, a mí me siguen contratando. Si acabas de hacer una pasarela, en París. Acabo de conseguir un par de portadas que me tienen muy, muy emocionada. Bueno, ahora, por ejemplo, tengo una portada de Vogue que ha sido el sueño de toda mi vida. Entonces yo nunca esperé con mi edad, como la gente dice, tener una portada de Vogue. Qué increíble. Pero ahí la tengo. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que tener una limitación? ¿Por qué? Entonces eso nunca lo he entendido. Pero eso es maravilloso, además de mostrárselo a uno mismo, pues, ¿no? Porque el mundo está diseñado de una manera para que sucedan cosas a cierta edad, cuando tengas esto, cuando no tengas tal cosa, pero qué bueno poderse demostrar a uno mismo como que, bueno, no importa, mira la edad que tengo y llegó el sueño, llegó la portada. Es que nunca es tarde. Ese es el mensaje principal que quiero dar en la novela. Nunca es tarde. Si tienes un sueño, ¿por qué tienes que decir, bueno, pues es que ya se me pasó, se me fue el tren, como oigo decir a mucha gente, ¿no? No se pasa ningún tren, los trenes pasan todos los días, solamente hay que tener la fuerza y la valentía de subirse a él y decir, donde sea que me lleve, ¿sabes? Pero hay que arriesgarse. Y ese ejercicio, Águeda, de sentarse y escribir a diario, porque hacer un libro puede ser desquiciante. O sea, realmente, porque tienes que tener una disciplina y tienes que tener el tiempo. Yo conozco gente que para escribir un libro dejan muchas cosas y como que su respuesta es no puedo porque estoy escribiendo, dejé de hacer tal cosa porque estoy escribiendo. O sea, te requiere mucho de tu tiempo y tu concentración. Mira, te voy a contar algo. Como este libro está basado básicamente en mis experiencias de vida, se me hizo mucho más fácil que quizás alguien que tiene que escribir una historia totalmente de ficción, ¿sí me entiendes? Sí. A mí me encanta estar sola. Me encanta, quizás igual como de pequeña, me encanta estar sola, recluida en mi cuarto, relax. Y se me hizo muy fácil, no te digo escribirlo, porque como dices tú, eso es complejo, pero se me hizo muy fácil como ordenar mis ideas e incluso ordenar mi tiempo. A mí me encanta escribir en los trenes y en los aviones. Ahí nadie me molesta, yo estoy sentada, ¿sabes? Y no me puedo ir para ningún lado. Lo mejor que te puede pasar es que no haya wifi. Totalmente, ¿verdad? porque no tienes nada que hacer y que las películas que ponen sean malas. Entonces no tienes nada que hacer. Exacto. Pero a mí me gustó, no se me hizo un proceso como un dolor de cabeza. Se me hizo un proceso muy bonito, que si sabía que tenía que trabajar 2 semanas fuera en otra cosa, pues trataba de avanzar lo más posible cuando mis niños se van a dormir o cuando Fonsi está de viaje, que es cuando tengo paz y tranquilidad en la casa, que nadie, ¿sabes? Sí. Que nadie está llamándome. Y la verdad fue bastante bonito, bastante placentero escribirlo. ¿Qué te han dicho los que han leído el libro hasta ahora? O sea, ¿se quedan impresionados? ¿Cuál es el feedback que has escuchado para los pocos que lo han leído hasta ahora? Porque yo sé que solamente mi editor y 2 personas más lo han leído. Ni siquiera Fonsi lo ha leído todavía, porque quiero que cuando salga él vaya, lo compre. Que viva la experiencia. Claro. Exacto. Pero me han dicho que es un libro emotivo, porque, y te lo digo ya, hay muchos sentimientos puestos ahí y muchas sentimientos y vivencias, claro. Dolor y alegrías puestas ahí. Y es un libro fácil de leer. Es un libro como que no es un libro muy complicado, que tengas como que pensarlo mucho. Es un libro, pienso, que es bastante fácil de leer y pienso que es bastante emocional. Así me lo han dicho y así también lo definiría yo. Hablando de definición, Águeda, vamos a hacer un ejercicio, porque también esto es un ejercicio que yo hago. Como que, bueno, Erika, si tú también hablas de etiquetas y no quieres tener las etiquetas porque te limitan y me saqué unas y entonces ahora tengo otras nuevas. Porque, bueno, claro, el mundo necesita clasificarte. Obviamente. Y está bien, estamos en una experiencia humana. No tengo problema. Está bien. Cuando te van a presentar, cuando te hacen una entrevista, tú estás acostumbrada a eso. Yeah. Pero vamos a hacer el ejercicio de podernos definir o describir sin la etiqueta de la profesión. Ok. ¿Cómo te definirías? Me definiría súper soñadora. Siempre estoy en un semáforo parada con mi coche soñando en lo que voy a hacer mañana, pasado, en esos sueños que todavía tengo por cumplir. Muy idealista. Soy una mujer
que siempre está enfocada en esas causas que creo yo que son justas y que no están todavía peleadas, ni luchadas, ni defendidas. Sí. O que falta, pues. Que falta. Sí. Pienso que soy muy testaruda. Cuando algo se me mete entre ceja y ceja, eso es lo que va a ser. No hoy, a lo mejor ni mañana, ni dentro de un año, pero va a ser. Erika, va a ser. Te creo. Y creo que soy una persona empática. Y quizás esa empatía viene de conocer a gente que no es empática. ¿Sí me entiendes? Porque pienso que no hay nada más importante en el mundo que ponerse los zapatos de los demás. Y cuando tengo un mal día y me molesta porque el señor de la gasolina no me quiere atender o cualquier cosa, siempre antes de ponerle mala cara o hablarle un poquito fuerte o darle alguna contestación que no tengo que darle, siempre pienso, y ese señor de repente se levantó hoy y ha tenido una mala noticia en su casa, o de repente se siente triste, o de repente siempre trato de ponerme en los pies de los demás antes de tener algún tipo de reacción. Sobre todo si es negativa. Sí, porque al final el que la pasa peor es uno. Sí, el berrinche que agarras, o sea, envejece, el cortisol se va a las nubes, o sea, no se puede. Impresionante, sí, casi que es eso, hay que hacerlo en defensa propia, como que no la voy a perder porque no voy a envejecer con esta persona. Totalmente. Entonces sería soñadora, testaruda, idealista, y yo creo que también, Águeda, hay cosas que te van definiendo sin que uno se dé cuenta. O sea, yo me imagino que tus hijos están aprendiendo a ser un ser humano, viendo en ti cosas que no son precisamente estas, ¿no? Sí, puede ser. Ellos en realidad son mis maestros, ¿sí me entiendes? Yo siempre digo, ellos son los que vinieron a enseñarme a mí. ¿Cuántos años tienen ahora? Rocco tiene 8 años y Micaela tiene 13. Ay, qué belleza. Están en una edad increíble los dos. Sí. Me he disfrutado cada día como si fuese, o sea, lo mejor del mundo. Y definitivamente se me olvidó decir que soy muy impaciente y ellos me han enseñado la paciencia. Exacto. Y como el amor incondicional, desinteresado, sin querer recibir absolutamente nada a cambio. O sea, yo pienso que lo que una madre hace por los hijos es, tú no esperas que tus hijos te den nada ¿sabes? Sí. A cambio. Porque siempre que amamos a alguien, a un amigo, a una pareja, a quien sea, a un familiar, tú dices, bueno, yo hice esto por él y esa persona no ha hecho nada por mí. Sí, siempre hay una agenda. Sí, que son transaccionales. Totalmente. Pero con los hijos es diferente. Sí. Tú no esperas absolutamente nada de ellos. Tú solamente quieres que ellos estén bien, estén felices. ¿Y les gustan los que hacen sus padres? ¿A alguno le gusta la música? A Rocco le encanta la música. Claro, es que... Pero yo creo que es que a Rocco le gusta todo lo que sea... él es como súper outgoing, le encanta como de enseñar la personalidad, le encanta ser el centro de atención. Micaela es todo lo contrario, no le gusta llamar la atención. Yo le hacía fiestas de cumpleaños de chiquita y cuando iban las amigas ya no quería celebrar nada, se quedaba así como, te lo juro, son como noche y día, nacieron el mismo día el 20 de diciembre los dos. No te creo. Mismo signo, mismos papás, mismo amor. Y súper diferentes. Diferentes. ¡Qué locura! 100% diferentes. Wow. Yo a Rocco lo veo más por la vena artística y Micaela la veo más por... Ella es muy inteligente, es una niña muy centrada, muy madura. La veo más por el área de, no sé, educativo, de algo así. Qué interesante. Sí. Mira, Águeda, ahora que tú tienes este mundo de posibilidades, porque lograr un libro es... y publicarlo y bueno, llevarlo a cabo, lograrlo. También significa mucho para uno, por sus logros, por el ímpetu, porque sí pude, porque tengo garra. Entonces las cosas que uno va logrando te llevan a otra y te llevan a otra. ¿Ya has pensado lo siguiente? Lo siguiente, la próxima etiqueta que te van a poner. Erika, yo siempre estoy pensando en lo siguiente. Yo soy overthinker. Obvio. Yo siempre estoy pensando y pensando, como te digo, soñando. Sí. Claro que sí. Pero fíjate, he aprendido también, quizás con la edad, a celebrarme todo los éxitos, sea un libro o sea simplemente que me abroché bien los zapatos, ¿sí me entiendes? Grandes, pequeños, quiero celebrarme todo. Es una bendición y un regalo de Dios estar vivo todos los días. Hay gente que no amanece. Entonces, hay que agradecer, hay que celebrarse uno día a día, sin importar qué, ¿sabes? Porque no sabes al final hasta cuándo vas a poder estar aquí. Entonces hay que disfrutarlo. Es un ride, como digo yo, que hay que disfrutar a muerte.
hasta la muerte, de hecho. Sí. Y lo que venga después, pues solo Dios dirá. Yo estoy súper feliz ahora mismo viviendo este momento, pensando en el siguiente siempre, pero celebrando ahora mismo este momento. Pero eso que dices tú es importante porque es como la rueda del hámster, ¿no? Como que logras esto. Nunca es suficiente. Y entonces nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y entonces se convierte en una adicción. Sí, pero entonces, ¿dónde está lo bonito? Claro, ¿sabes? por eso O sea, es muy importante. A lo mí que me estás encanta diciendo. el proceso y te confieso que te digo, este proceso, por ejemplo, en este caso ha sido súper sanador y me lo disfruté muchísimo y me encantó. Y pienso que ahí está la alegría en realidad, no en el resultado. Pero, como tú dices, qué bonito que lo pude hacer, qué bonito que lo pude materializar, me lo voy a celebrar, ¿sabes? Porque lo he trabajado. Me lo voy a celebrar. Sí. Igual que celebro eso, antes de salir de casa le hice a mi esposo un pollo de una receta de unos colombianos que me encantan de Instagram y me salió espectacular y dije, ¡wow! ¿Sabes? O sea, dije, me voy a celebrar esto también. O sea, no me importa, pequeñas cosas. Sí. Creo que es bien importante porque se nos olvida y damos por hecho la vida. O sea, damos por hecho que mañana vamos a despertar, vamos a respirar, vamos a ir al gimnasio, vamos a ver a tu amiga que quedas a tomarte un café, pero la verdad es que no sabes. Sí. Entonces, hay que celebrarnos diario, claro que sí. Qué belleza eso. Águeda, dame 3 tips para reinventarse. Que hayas tú puesto en práctica. Te voy a decir 3 tips. Querer ser mejor. Ay, me encanta ese. Querer ser mejor. Y querer ser mejor. Solamente hay una forma de reinventarse y es crecer. Tú no te puedes reinventar si estás en el mismo sitio siempre, quejándote de las mismas cosas, de los proyectos que no te salieron, de las cosas que no son como tú quisieras que sean. No vas a crecer así, no te vas a reinventar así. Vas a ser la misma persona, quizás triste, quizás amargada, quizás incompleta, quizás no con el nivel de felicidad o de cosas que tú quisieras tener en la vida. Yo pienso que querer ser mejor, siempre querer crecer, querer decir, hoy soy mejor que ayer, un poquito, no mucho, pero a lo mejor soy mejor que ayer, ¿sabes? O he hecho estas cosas mejor, o no sé, avanzar de cierto modo es reinventarse. Yo no soy la misma persona de ayer, ni de antes de ayer, ni de hace 30 años que tenía bullying en mi pueblo, ¿sí me entiendes? O sea, soy una persona totalmente diferente, nos reinventamos, tenemos la posibilidad de reinventarnos todos los días de nuestra vida. Todos los días podemos empezar de cero, pero hay que tomar la decisión para hacerlo. Totalmente. Sí, decisión, valentía. Cuéntame dónde podemos conseguir el libro. ¿Está en Amazon? En todos sitios ya. Amazon, bueno, en España físicamente va a estar en el Corte Inglés, la Casa del Libro. ¿Vas a Madrid? Voy a Madrid, mi ciudad. Ay, qué belleza. Pero se puede conseguir en todos sitios, en Target, está en todas las plataformas de Estados Unidos ya. ¿Cómo te sientes en esta posición de estar como en la mesa? ¿Sabes? Esas cosas que no has practicado, que son primeras veces. Porque, ¿sabes? Yo siento que, bueno, a medida que vamos cumpliendo años y vamos madurando, son pocas cosas que uno hace por primera vez, tan seguidamente. Y esto es algo... Primera vez para ti, sentarte en una mesa, firmar a nombre de quién. Hago este pues la dedicatoria. Exacto. Nunca pensé que iba a escribir un libro, nunca en la vida. Mi lista siempre digo, mi lista de sueños en los que todos los días pienso, no estaba escribir un libro. Sí. La razón por la que lo hice es porque estaba en un viaje espiritual, de hecho en Israel, y tuve un sueño. Ah, y wow, qué vi una niña, esto. Sí, vi una niña rubia de pelo largo que caminaba con una mochila verde y unas Converse rojas, que siempre yo tenía unas Converse rojas puestas, y entonces caminando a través de las páginas del libro, y siempre estaba triste mirando por abajo, siempre, sentías que la niña estaba triste, y me quedé con ese sueño, whatever. Entonces, como a los 2 días se lo conté a mi maestro, y mi maestro me dijo, lo vas a hacer. Y dije, ¿voy a hacer qué? Me dijo, ¿vas a escribir un libro? Y dije, claro que no voy a escribir un libro, yo no sé escribir. Sí estudié periodismo, pero yo nunca estudié periodismo porque yo quería hacer un periodismo deportivo, ¿sabes? A mí me encanta el deporte, pero nunca pensé en escribir per se, ¿sabes? Entonces me dijo, no importa, tú ya tienes el mensaje, lo vas a hacer. Y entonces yo me regresé a Miami y dije, voy a hacer esto, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y simplemente un día empecé